De terrorismos a terrorismos. 12. Rusia libre, parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Restaurando el Kremlin, encontraron la manera de robar más dinero. El encargado de administrar la restauración fue Pavel Borodín, para lo cual contrató los servicios de otra empresa suiza, además de Mabetex, Mercata Trading and Engineering, empresas suizas, pero con dirigentes kosovar y ruso, y estrechamente relacionados con la familia. Detrás de Pavel Borodín habría de estar Boris Yeltsin, interesándose en varios miles de millones de dólares en bienes inmuebles administrados por el Kremlin en 78 países, incluyendo a 2.000 casas de campo, gran cantidad de oficinas, hoteles, hospitales, a más de la ostentosa restauración del edificio, para cuya obtención de fondos una sociedad comercial rusa de nombre Raumes vendió toneladas de petróleo al extranjero. Se calcula que la venta fue por un mínimo de 700 millones de dólares. Se precisó que el directivo de Raumes, Vitaly Kirillov, otro amigo cercano de Chernomyrdin, se había quedado con 40 millones. Otro fraude fue cometido en la venta de Aeroflot, realizada por un yerno de Yeltsin, apoderándose de entre 300 y 500 millones de dólares. Transacción en la cual participa el magnate Boris Berezovsky, utilizando a dos sociedades suizas, Andava y Forus, creadas por él mismo. El procurador general Yuri Suratov efectuó pesquisas descubriendo los negocios suizos en combinación con las autoridades suizas, mas las investigaciones toparon con pared. Suratov fue primero chantajeado y después destituido, mientras que Carla del Ponte, tras de hacer algunas declaraciones fuertes en contra del gobierno ruso, pasó a ser presidenta del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Todo quedó en una cobertura entre similares, celebrándose la liberación de Rusia. Mientras esto sucedía, los ejércitos del Kremlin masacraban Chechenia. El propio Boris Berezovsky fue acusado por el entonces presidente de Chechenia, Aslan Maskhadov, de estar detrás de la crisis de Daguestán, y el empresario confesó que había apoyado a Shamil Basayev para reconstruir a Chechenia. Berezovsky es un magnate de la televisión relacionado con una hija de Yeltsin llamada Tatiana. Si la URSS tenía que ocultar 3 décadas de totalitarismo despiadado estalinista, para pronto la Rusia de los capitalistas tiene que ocultar las tranzas de su primer presidente liberal. Y está claro que Yeltsin fue apoyado por los occidentales, aunque su gobierno no cumpliese con las normas mínimas de la democracia, para los protocolos que imperan en la actualidad. Basta con simularlas mientras la explotación capitalista esté garantizada. En el caso de Rusia, el sufragio efectivo está manipulado como en casi todo el mundo. En ese contexto, es obvio que las elecciones se van pareciendo cada vez más a una farsa. Los medios de comunicación masiva derraman su veneno sobre los candidatos más seriamente opuestos al Kremlin y solo difunden sus declaraciones a cuentagotas. La falsificación del sufragio dista de ser un hecho excepcional. Captemos que el capital imperialista establece su dominación interrelacionando holdings transnacionales y estados-nación. Para establecer estos reinos del capital monopolista se requiere de poderosos gobiernos centrales con vectores verticales interviniendo allí donde los intereses lucrativos lo requieran. Oligarquías plutócratas controlan al Estado y dominan a las sociedades en su caracterización de sociedades de consumo. En las democracias capitalistas actuales, el Estado se pone al servicio de los empresarios. Las elecciones están cooptadas por los grupos con poder financiero. Quienes triunfan en ellas son candidatos previamente elegidos desde la cúpula y apoyados por toda la maquinaria propagandística mercadotécnica. La caquistocracia que corroe al mundo está compuesta por los capitalistas más ambiciosos, quienes actúan sin escrúpulos, sustentados en su poder monetario, gracias al cual
conquistan el poder político y no tienen por qué temerle a la justicia, que está incapacitada para juzgar a los potentados. Silvio Berlusconi en Italia es el modelo conspicuo de esta democracia del poder dinero, auténtica caquistocracia, pues el peor de los gobiernos posibles, sin contar al de los militares, es el de los mercaderes, grandes capitalistas. Chechenia es una república caucásica independentista, pues busca separarse de la Federación Rusa, independencia que va en contra de los intereses económicos de Moscú por aquello de los oleogasoductos. Desde 1991 los chechenos lucharon por su libertad, o más bien, hay que decir que se trata de grupos separatistas vinculados con los mujahidines afganos, liderados por Shamil Basayev y el comandante Al-Katlab, inmiscuidos a su vez con la mafia chechena, muy potente y activa en los negocios ilícitos, presuntos responsables de una serie de atentados terroríficos que asolaron Moscú en 1999. Las implicaciones que en esta guerra tiene la CIA y los Freedom Fighters ya las referimos en Crisol 176, artículo 10 de la serie. Cuando que los fundamentalistas islámicos son un grupúsculo sin arraigo en Chechenia, al menos así lo afirmaron los chechenos exiliados, otra agrupación sería la de los combatientes chechenos independentistas no islámicos, con lo que se tiene el choque de dos fuerzas separatistas, una de carácter nacionalista y otra islámica, combatidas por el ejército de la Federación Rusa, presentándose como dos polos visibles en extremos opuestos y teniendo en medio ocultas a las mafias y a los de la mano negra, CIA, manipulando a los mujahidines. La primera guerra chechena se desarrolló en 1994 y 1996 y fue espantosa. Se contabilizaron más de 100.000 muertos entre chechenos y rusos, en lo que desgraciadamente, como se viene haciendo costumbre, la mayor parte de las víctimas fueron civiles. Para detonar la Segunda Guerra Chechena, 2.000 rebeldes musulmanes penetraron en Daguestán con la pretensión de anexarse a esa otra república de la Federación Rusa, convirtiéndola en una sola nación islámica. ¿Quién podría estar detrás de algo así? Entonces fue cuando, entre agosto y septiembre de 1999, ocurrieron una serie de atentados en Moscú que cobraron algo así como 300 víctimas. ¿Quién podría hacer algo así? Lo que desató la ira del Kremlin y la segunda invasión rusa tan cruel y despiadada como la primera, concentrándose en desolar y masacrar a Chechenia y a su capital Grozny, mientras la mafia chechena y los insurgentes islámicos podían resguardarse. El común de los chechenos pagó las consecuencias. Las tropas rusas controlaron por completo la región e impidieron que la información se difundiera, por lo que las atrocidades cometidas son poco o nada conocidas. Unas cuantas imágenes y unos cuantos testimonios periodísticos revelaron un panorama desolador. Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch testimoniaron una situación terrible. Bombardeos masivos e indiscriminados sobre toda la capital, incluyendo hospitales, clínicas, escuelas. Describían el pavor de los habitantes de Grozny y su éxodo bajo las bombas. En esa ciudad, donde se habían cortado la luz, el agua y el gas desde hace semanas, un gran número de muertos y un número mayor aún de heridos que no podían ser atendidos. 230.000 refugiados en la vecina república de Ingusia, totalmente rebasada por la emergencia. Las fuerzas rusas decidieron masacrar Chechenia empleando bombardeos de artillería pesada y con su fuerza aérea causaron estragos. El objetivo debió de ser los combatientes islámicos, pero en realidad la invasión arrasó al pueblo checheno. A decir de una empleada de Amnistía Internacional, había muchísimos heridos graves, mujeres y niños sobre todo, mutilados, que habían perdido un brazo, una pierna, las manos. Estas lesiones no fueron provocadas por los bombardeos a sus viviendas, sino por proyectiles de fragmentación disparados por la artillería. La triste realidad, un pueblo masacrado entre dos fuerzas extremas, la fuerza represora del Imperio Ruso y los grupúsculos de independentistas islámicos. Grozny, después de 3 meses de bombardeos, quedó derruida. No se sabe con certeza el número de muertos y desaparecidos,
ni el de detenidos en campos de concentración, en este caso llamados campos de filiación, en donde las fuerzas especiales del Ministerio de Justicia, eminentemente orwelliano, y la inteligencia militar rusa, llamada Spetsnaz, se encargan de ajusticiarlos, es decir, de torturarlos, vejarlos o pedir un rescate por su liberación. Todo posible acto de terror de Estado fue cometido. Y la ONU, impotente como de costumbre. Las atrocidades se hacen factibles por lo siguiente. Las tropas rusas lograron cortar la capital chechena del resto del mundo y allí hacen lo que quieren. Moraleja, la humanidad sigue crucificada entre imperios y el terror que ellos engendran no hace sino multiplicarse. Las bombas empleadas incluyen la última generación de las Fuel Air Explosives, también llamadas Vacuum Bomb, bombas que hay que descubrir para saber qué guerras son estas que está padeciendo la humanidad en la posguerra fría. Las Vacuum Bomb son bombas de altísimo poder, compuestas por dos explosivos, que se lanzan desde aviones o helicópteros. El primero expande una nube de gasolina alrededor del blanco escogido. El segundo actúa como detonante y provoca la aparición de una gran bola incendiaria que puede extenderse 100 metros. Al explotar, queman el oxígeno y crean una violenta onda de choque que derrumba todo en sus alrededores y provoca la muerte por sofocación o colapso de los pulmones. Las utilizadas en Chechenia pertenecen a la tercera generación de este tipo de armas, cuyo uso fue inaugurado por los estadounidenses en la guerra de Vietnam. No hay estructura, mueble o inmueble, edificación superficial o subterránea que sea inmune a su capacidad destructiva. Lluvia de fuego que si es arrojada sobre la foresta o campos de cultivo los hace cenizas, como a la carne misma. El infierno en la tierra se propaga desde que los asesinos de Estado en el siglo pasado propiciaron la escalada armamentística como resultado de la competencia internacional que se da por los recursos y la riqueza, imponiendo una política capitalista de acaparamiento, justificada fundamentalmente en parámetros económicos de escasez de recursos por la propia tendencia capitalista que tiende a concentrarlos en la propiedad privada de los capitostes. Entre estas bombas incendiarias supernapálmicas y las minibombas nucleares se finca la estrategia militar de las superpotencias para controlar los conflictos regionales, contando con el dominio de los mares y del cielo. La probabilidad de ganar las guerras que se efectúan en contra de naciones o guerrillas aisladas es muy alta. De esta manera percibimos en lo que se está convirtiendo la guerra del siglo XXI. Las potencias contra las naciones y regiones tercermundistas a conquistar o someter para aprovechar su territorio y obtener los beneficios materiales que ellas contienen. En Chechenia, las Vacuum Bomb fueron usadas tanto contra la guerrilla como contra la población civil. Usar estas armas en aldeas es un auténtico crimen de guerra. Los rusos salieron mejor librados en la Segunda Guerra, gracias a lo cual Putin alcanzó la presidencia. El triunfo militar del ejército ruso en la guerra convencional fue inobjetable, pero esto da paso a una guerra de guerrillas y a actos terroristas por parte de los chechenos separatistas, mientras que el ejército ruso emprende una guerra de desgaste, eminentemente una guerra sucia. El horror continúa y cada potencia se reparte su pedazo de pastel, mientras el resto del mundo permanece ajeno a tan terribles conflictos. Como resultado de la ineficiencia de la ONU, organismo internacional que urge restaurar y modificar con nuevas normas y dirigentes de calidad. Hasta la fecha, las transacciones fraudulentas efectuadas durante el gobierno de Yeltsin siguen y seguirán ocultas, pues Vladimir Putin, entre otros motivos, fue puesto para cubrirle las espaldas a la familia y demás potentados que se encumbraron en un breve lapso de tiempo, quienes en la actualidad, en el caso del petróleo, han concentrado alianzas con los oligarcas occidentales que de esa manera penetran en Rusia intentando tener relevante participación en la explotación de sus hidrocarburos, porque la oligarquía anglosajona y holandesa, con sus gigantescos conglomerados, está decidida a controlar los principales yacimientos de hidrocarburos, relacionándose en este caso
con las empresas rusas que se crearon cuando el corrupto Yeltsin gobernaba. Putin, bien entrenado, frío, calculador, diplomático, está mejor preparado que Pepsin para sostenerle el juego a los occidentales, buscando la fórmula para poder restaurar el potencial nacional que le permita a Rusia seguir siendo una superpotencia. Por lo pronto, vertiendo armas, petróleo, gas y demás recursos habidos en la muy extensa Rusia. Pero antes que otra cosa, Putin se percata que debe intentar poner un poco de orden en la casa. Por lo menos, paliar el dominio de los oligarcas mafiosos, si en verdad logra salirse de su papel de ser el alcahuete de Yeltsin. En una situación que se complica y se pone cada vez más difícil, pues mientras la superestructura trata de competir a nivel macroeconómico, la infraestructura se va deteriorando a un ritmo vertiginoso. Y como la situación conduce a una competencia interna en el desquiciado orden internacional, la nueva nación sigue siendo propensa a incrementar su potencial bélico, por lo que seguirá dándose prioridad a los gastos militares, puesto que el fin de la Guerra Fría no repercute en disminuir la competencia internacional, sino que la incrementa por la predisposición intrínseca que el sistema capitalista fomenta, y más ahora que estas mafias de capitalistas se están posicionando en sectores gubernamentales que les permiten operar haciendo los grandes negocios del mundo.